Muy buenos días o muy buenas tardes, estimados estudiantes. Soy el profesor Juan Malpartida de Literatura y quiero compartirles una reflexión sobre Jorge Luis Borges. Estamos a portas del examen de admisión de San Marcos y Borges ha sido siempre un escritor muy recurrente en los exámenes de admisión. En pocos minutos, ¿cómo conocer a Borges? Primero, Borges es un escritor latinoamericano, argentino, perteneciente a la novela de consolidación hispanoamericana. Y la novela de consolidación hispanoamericana se da a partir de los años 40. 20 años antes estaba en boga un movimiento literario llamado el regionalismo, donde estaba Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, donde estaba Huasipungo de Icaza y donde también podríamos poner a Ciro Alegría y Arguedas como el indigenismo. A nivel latinoamericano se le llamaba el regionalismo o el criollismo. En los años 40, los ismos de vanguardia, futurismo, surrealismo, expresionismo, ultraísmo, van a influenciar en nuestros escritores. Y ahí surge Borges. Borges es un escritor argentino que va a viajar a Europa y se va a alimentar de estos ismos de vanguardia. Algo más sobre Borges. Borges es un erudito, es un conocedor de la matemática, es un conocedor de la física, es un hombre que conoce mucho de filosofía y su literatura se va a enmarcar no dentro del romanticismo, no dentro del realismo, sino dentro de lo que se le llama la literatura fantástica, la literatura metafísica, una literatura que va más allá de la realidad, una literatura que nace de especulaciones filosóficas y que todo final de Borges no es más que una especie de sátira o ironía de la sociedad. Ficciones es un libro de la década de los 40. Posteriormente viene su libro llamado Aleph. ¿Cuáles son las características más resaltantes de la literatura de Jorge Luis Borges? Número uno, su estilo, estimados estudiantes. El estilo de Borges. ¿Qué es el estilo? El estilo es el enfrentamiento del escritor con la palabra. El enfrentamiento de un escritor con la palabra. Ahí nace el estilo. En el caso de Rubén Darío, su estilo es modernista. En el caso, por ejemplo, de un escritor como Ricardo Palma, su estilo es romántico. En el caso de Borges, su estilo es fantástico, metafísico, pero ojo, el lenguaje que él emplea es un lenguaje denso, por eso hablamos de una densidad semántica. El lenguaje de Borges es complejo, es denso, densidad semántica por el uso de palabras eruditas, palabras que provienen de terminologías filosóficas o de terminologías de la matemática o de la física. Densidad semántica y su expresión va a ser concisa. Entonces resumimos, Borges su estilo es densidad semántica y concisión léxica. Pocas palabras, como dicen los chicos, poco floro, pocas palabras, precisas, para abarcar temas como por ejemplo el azar. El azar es la suerte. Hay un cuento que se llama eh, La biblioteca, la lotería de Babilonia. Ahí está clarísimo el tema del azar, ¿no? En un pueblo donde todo se rige por el azar. Quieras o no, tú tienes que jugar el juego para seguir existiendo. Otro de los temas de Borges es el tiempo relativo. Maneja mucho el tema de la relatividad del tiempo. Por ejemplo, en un cuento del Aleph que se llama El Inmortal, el personaje que narra la historia encuentra en un libro de la Ilíada de Homero un texto que le remite al pasado, a la época de Diocleciano, y el texto se va en una especie de raconto
y va articulando la historia de un hombre llamado Marco Flaminio Rufo, que se vuelve inmortal después de conocer a Homero a través del tiempo. Entonces, el tiempo relativo, el infinito, es otro de los temas favoritos de Borges. Un cuento que recuerdo de Borges se llama Funes el Memorioso, ambientado en el Uruguay. Funes es un muchacho que muere joven, cae de su caballo y tiene un problema. Él no sabe si es un problema o una ventaja. Recuerda el mínimo detalle de todo. Es decir, para él, al día siguiente puede recordar la cara de un hombre, la sonrisa, la forma de la piedra. Inclusive tiene la capacidad de nombrar a cada piedra con un nombre, a cada hoja con un nombre. Es decir, Funes tiene una memoria prodigiosa. Entonces acá el tema del infinito, el tema de los laberintos, cuando Borges trabaja la historia de la biblioteca de Babilonia. Es decir, los sueños y la realidad están en constante juego. Tiene un cuento maravilloso, o sea, muchos cuentos maravillosos de Borges, pero uno de sus cuentos que, que siempre lo hago y lo explico en clase, como seguramente lo hacen también mis colegas, es Las ruinas circulares. Un hombre que quiere crear a otro hombre a partir de sus sueños, hasta que lo despiertan y le dicen, maestro, este hombre que usted nos hablaba de sus sueños tiene vida, ha caminado encima del fuego y no se ha quemado. Y él, para comprobar la verdad, camina también por el fuego donde su alumno, extraído de sus sueños, supuestamente que se había escapado de sus sueños, él también camina y comprueba algo irónico, que a él también lo están soñando, que él no es una realidad. Entonces acá está el tema de la confusión entre lo que se llama los sueños y la realidad, o esa realidad ilusoria. Esto es Jorge Luis Borges en pocas palabras. Él se inició siendo poeta y terminó siendo el mejor cuentista hispanoamericano. Nunca le dieron el premio Nobel de Literatura, tal vez por sus ideas políticas, o tal vez, como dijeron más adelante, por su, por su temática que era un poco oscura, un poco una temática bastante alejada de la realidad. Muchísimas gracias, estimados estudiantes. Espero que este breve comentario sobre Borges les haya ayudado un poco, más que confundirlo, les haya ayudado un poco a conocer al gran Jorge Luis Borges. Hasta luego.